¿Quieres acompañamiento instrumental para tus scratches? Si buscas instrumentales en YouTube, las encontrarás. YouTube... Spotify no me parece buen sitio para eso. SoundCloud... Pero... las instrumentales tienen un pequeño problema cuando estás practicando, que es que tienen principio y fin. Lo ideal sería utilizar bucles. Pero para eso existen los loopers. ¿Qué? Esto lo voy a leer y me voy a acercar el micro para que suene mucho más guay. Es un conjunto reproductor que incluye uno o varios conjuntos de bucles instrumentales que puedes seleccionar y hacer que suenen hasta que tú quieras. Lo he escrito yo, pero no tengo memoria, ¿vale? Esto vale para scratching, para rapear, bailar y bueno, para lo que tú quieras. De hecho, hay loopers de baterías que valen para tocar cualquier instrumento, de hecho. Se lo recomiendo a todo Dios que quiera practicar. Hay tanto loops originales, es decir, composiciones originales que solo te encontrarás en loopers, como recolecciones de otros beats, de otras canciones o de otros grupos de loopers incluso. ¿Cómo? Te voy a decir los 4 formatos que yo conozco, que son: el primero, el original, Flash. ¿Recuerdas el Adobe Flash Player que era tan necesario antes para ver vídeos en internet por el navegador? Que ahora los desarrolladores odian porque no sé qué problemas de seguridad y tal, y ahora ya no se puede usar normalmente. Pues ese formato, sí, exactamente ese. Los loopers nacieron en este formato, por lo que entiendo que años de ellos segurísimo que solo los vas a encontrar en Flash. La interfaz es creativa y puede ser un poco confusa a veces. Quiero decir, cuando son números, por ejemplo, que es muy típico, pues vale, le das al número y ya está. O figuras que son claramente, vale, tienes que darle a cada figura. Pero a veces te puedes encontrar esto. Lo rojo es un link para una página web, de hecho, un perfil de SoundCloud que ya no existe. Y me iba a rendir, pero dije, espera, hay X que se levantan. ¡Ah, amiga, qué cosa! Y qué guapo está este, joder. Bien, en Flash te lo puedes encontrar a su vez en 2 subformatos, o en 2 contenedores, creo que es el nombre correcto. 1. Exe. Ejecutable de Windows. En Windows no hace falta nada, doble clic y se abre y ya está. Y para Mac y Linux necesitas tener instalado el Wine primero, porque es un, digamos, traductor. Yo lo he probado en Ubuntu y va sin problemas, y seguro que en Mac también. 2. SWF. Este es un objeto Flash que es el que se utilizaba en las páginas web para que se viese directamente en los navegadores. Pero por lo que he dicho antes de que los desarrolladores ya no quieren saber nada de Flash porque es muy inseguro y no sé qué, por lo general ya no se puede ejecutar. O sea, de hecho es que ni te avisa, o sea, o aparece en blanco o te dice descargar y punto. No pasa nada porque existen los ejecutables independientes que se llaman Standalone y vale para Windows, Mac y Linux. Dejo el link en la descripción a la página donde se pueden bajar e indico qué versiones te tienes que bajar en cada caso. Por lo visto hay aplicaciones de terceros que pueden abrir objetos Flash de estos, pero como no son los desarrolladores originales, yo en algunos casos ya me he encontrado que tienen fallos y no le veo ninguna ventaja. Si tú sabes de alguna ventaja, lo puedes comentar y así nos enteramos los demás, porque yo no tengo ni idea a día de hoy. Para Android es más rollo. Yo me he instalado el Adobe Air y el SWF Player, me parece que era así. Con el que tienes un apaño, puedes abrirlos pero dan fallos, no se suelen poder parar los loops cuando ya lo has ejecutado, pero si te vale, pues eso. También te puedes instalar el Dolphin y el plugin de Flash Player de la misma página donde están los standalone, pero abrirse los flash que tienes en la tarjeta SD o lo que sea es un rollo. 2. En apps, por supuesto, para Android y para iOS, o iOS, como decís allí en América, lo cual es correcto, pero aquí somos así. Más adelante subiré vídeos sobre los loopers que tengo instalados, que tengo de momento 9, aparte de algunos sueltos en archivos. Forma 3. Web. Hay sitios de internet donde en la misma página web te ofrecen loopers que puedes reproducir e incluso en algunos casos cambiar el pitch. En la sección donde te digo cuáles conozco yo. Y 4. Archivos. Esto no es habitual, pero es un conjunto de loops sueltos que te pueden ofrecer a veces. Te los puedes encontrar en Bandcamp o que algún usuario los ofrece como bonus. Lo suyo es que sean archivos sin pérdida, es decir, WAV, AIF o FLAC. Si están en MP3 o M4A o alguno de estos que tienen pérdida, por alguna razón generan un silencio al principio y al final, y entonces para repetir el bucle pues está la pausa que fastidia, ¿no? Para reproducir estos archivos necesitas un reproductor que no genere una pausa entre cada vuelta. Si usas software de DJ puedes o cargarlo en el sampler o cargarlo como canción normal y hacer un loop, que por cierto más adelante hablaré de un software libre y gratuito llamado Mix, que es muy interesante para cuando se está empezando. Y bien, volviendo a lo de reproducir en bucle, el Audacity, un editor también libre y multiplataforma, lo puedes utilizar para reproducir los loops. Lo abres y mientras presionas Shift en el teclado, le das al botón de play en la pantalla y bucle.
Y luego lo más cómodo obviamente es utilizar un reproductor que no haga pausas, el típico reproductor de música. Los que yo conozco son, para Windows y Android, AIMP. Que no sé, a veces en el móvil no sé si me ha hecho algún parón cada cierto tiempo, pero no sé si es por mi móvil que lo tengo petado. En Linux, Audacious, y en Mac, ni idea de momento. ¿Dónde? En internet, buscando Looper Scratch, te salen webs donde hay loopers. Ten en cuenta que si pones looper solo, te va a salir la peli de Bruce Willis. En la descripción pongo links que conozco a día de hoy. Y en formato web está tablist.net y scratchloopers.com. Dejo links en la descripción para todo. Gracias por visualizar, sub, like, comparte, comenta y ¡fin!